Bien, nos quedamos en esta parte donde dice, nada real puede ser amenazado, nada real existe, en esto radica la paz de Dios. Dios mío. Y estábamos comentando que, bueno, pues que el autor empieza leyendo esto y dice, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Cómo puede entenderse? Bien, ¿qué dice el autor? Veamos. Dice, al leer esto, sentí como si una fuerza saliera de la página y me engullera como si se le hubiera abierto una puerta hacia otra dimensión. No entendí el pasaje, pero la energía que desprendía el libro era casi insoportable. Despertó en mi interior un entusiasmo del alma que nunca antes había sentido. Lo cerré intentando asimilar esas palabras. Parecía que aquello iba a ser apasionante. Con todos los años que han pasado desde aquel entonces, lejos de disminuir mi entusiasmo, un curso de milagros se ha convertido en una parte de cada vez más querida, significativa y práctica de mi vida. Cada día su verdad cobra más vida para mí. No puedo alardear de haber sido el mejor estudiante de un curso. Mi resistencia ha interferido demasiado a menudo que he decidido al miedo más de lo que gustaría reconocer. Y he tardado mi tiempo en poner en práctica las lecciones. Sin embargo, cuando lo hago, experimento un consuelo profundo del alma y literalmente se producen milagros en mi mundo. Y esto nos pasa a todos. Les había yo comentado, de hecho, que cuando lo volví, se me cayó y se abrió y empecé a leer lo que decía ahí. Pues es cierto, como que sentí una paz en ese momento de lo que leí, era una tranquilidad, como les comenté, las lágrimas y el sollozo se me salieron y dije, wow, nunca he estado solo. Pero al final de cuentas, lo que experimenta el autor y lo que cada uno, me imagino que ha experimentado en esos momentos de la noche oscura del alma que le llaman, donde estamos, que no sabemos qué va a pasar, ya estudié, ya hice, estoy haciendo los ejercicios, estoy haciendo esto, pero aún todavía eso significa que aún sigo en resistencia. Aún quiero que las cosas sucedan como quiero que sucedan. Aún quiero controlarlo absolutamente todo en mi vida y quiero que sea de esta manera que me suceda. Quiero sentirme así, quiero que pase esto. Entonces, todavía ese es control. Ese es control porque estás pidiendo cómo sentirte. Pero al final de cuentas, los milagros se empiezan a dar cuando tú te, te abandonas a la experiencia. Cuando dices, yo no tengo el control, estoy dispuesta a escuchar a mi interior y dejar que mi intuición empiece a desarrollarse poco a poco y hacer más caso a ello que a mi propia mente que me está diciendo tantas cosas y que me pone en tanto análisis. Y yo siempre les comento a la gente que toma el curso conmigo y les digo, acuérdense que mucho análisis causa parálisis. Si tú estás pensando que vas a hacer esto y que luego vas a hacer el otro y luego voy a hacer esto y lo estás pensando, quizá en la cama o no sé, en esos momentos que tenemos en el carro, vamos, o cuando nos duchamos, estamos preparando el desayuno, no sé. Siempre hay un momento donde estamos pensando, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y quizá a lo mejor organizas tu agenda y ya tienes todo planeado, y pues sí, ahí está todo lo que tú realmente quieres hacer. Pero a final de cuentas, eh, es padre tenerlo, pero ¿qué pasa si no es así? Acabas haciendo cosas diferentes y nos sentimos fatal cuando dices, tenía una lista de actividades y no hice nada más que estas dos cosas. Claro, porque hay cosas que es así, definitivamente. Alguien o algo te cambió la jugada de todo, ¿no?
Entonces es interesante cómo la vida a veces nos pone esas trabas cuando yo tenía todo planeado. Y bueno, ahí vienen las frustraciones de nosotros. Ahí viene cuando nos sentimos fatal, estamos desesperados, angustiados porque las cosas no salieron como yo realmente eran. Pero cuando te abandonas a todo eso y dices, ok, está bien, es cuando en realidad dices, no voy a planear hoy. Mejor voy a decir esto. Estoy dispuesta a lo que sea hoy y que la vida me sorprenda en función de. Mi meta principal es pasar un día en paz y feliz, haciendo lo que tenga que hacer. Como objetivo final. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué va a suceder? Tampoco. Pero lo hago y a final de cuentas ya no tengo que analizar tantas cosas de lo que tengo que hacer, sino simplemente eh, si en ese momento estoy pensando que tengo que hacer esto, no lo analices cómo, simplemente muévete en eso, muévete. No trates de buscarle las formas, las partes, no. Yo en lo particular, antes de hacer el detalle, yo controlaba mucho las cosas y tenía todo un control de ello, pero a final de cuentas, ¿qué es lo interesante? Cuando dejé de hacerlo y digo, tengo que hacer esto, no lo pienso cómo lo voy a hacer, simplemente me muevo en función de lo que tengo que hacer. Y las cosas se van dando conforme tú vas teniendo, pero el objetivo ya está en tu mente, tengo que hacer esto y me muevo. No estoy pensando cómo, sino yo pienso en el qué. Y entonces el cómo se va dando solo porque cuando ya vas avanzando, es ahí exactamente cuando se dan los milagros. Empiezan a suceder cosas que tú, si lo hubieras querido planear, no suceden. Y esto es lo interesante, ¿no? Entonces, de ahí se mueve el curso de milagros. Por eso cuando dice aquí el autor, empecé a estudiarlo poco a poco y empezaron a suceder cosas que yo no entendía. Y es cierto, a muchos nos pasan. Entonces dice, continúo la lectura, dice, la profundidad y el alcance del curso no tienen fin. Todos los días tengo la sensación de que el pasaje o la lección del día han sido escritos solo para mí. El curso es real, funciona, es un regalo de Dios. En la mayor parte de los 35 años que he estado practicando el curso, no he enseñado o escrito directamente sobre él más. Bien he optado por intercalar sus principios en el entremado de mis escritos y mis enseñanzas, pero los últimos años he experimentado un mayor aprecio y entusiasmo por el sólido valor que me aporta el curso. Muchos métodos de crecimiento espiritual y personal pierden fuerza y se desquebrajan con el tiempo. En mi caso, el curso ha sido cobrado más, lo repito, perdón, en mi caso el curso ha ido cobrando más vida y más fuerza. No importa que otros caminos haya recorrido, ni por qué maestros me haya interesado, siempre he acabado regresando a un curso de milagros. Y en mi caso es exactamente igual. Doy la vuelta y me leo libros, tomo una temporada de atiborrarme de información, de leyendo, tomando cursos, tomando diplomados en diferentes ramas, en psicogenealogía, en epigenética, en neurociencia, etcétera. Y al final, cuando todo ya lo tengo en mente, acaba resumiéndose y digo, es que esto es un curso de milagros nuevamente. En todas esas disciplinas es un curso de milagros, pero con diferente lenguaje, ¿no? Y me da risa porque digo, vuelvo al principio. Y está bien, no importa. Lo que sí enriqueces es tu forma de pensamiento. Te das cuenta como que tiene más sentido más cosas. Y no es casualidad, simplemente es
es lo que es, ¿no? No importa qué autor leas, no importa qué libro estés leyendo, pero la mayoría te vuelve a poner nuevamente el libro cuando lo terminas, acabas, y cuando le colocas como si fuera un filtro encima del libro, dices, es que es un curso, pero con diferentes palabras. Es increíble. Pues sí, es así. Y digo, bueno, pero a final de cuentas valió la pena, porque eso te refresca de alguna manera otra forma de pensar. Quizá algunos de nosotros necesitamos un poco más de análisis, todavía somos, yo en lo particular, soy mental todavía, en algunos aspectos todavía quiero controlar con la mente todo y saber y tener hasta el último detalle para poder tener certeza de algunas cosas. Aunque ya es mínimo, pero aún sigo conservando esa sombra que se le llama, esa parte, pero ya la detecto, ya me doy cuenta en qué momento estoy aplicando ese control, pero afortunadamente son solo momentos y en ese momento suelto y digo, no, esto no tiene que ser así. Y suelto y continúo sin una capacidad analítica. Entonces, ese es lo mejor de todo lo que tenemos que pasar. Por eso desde el principio les había dicho que muchas cosas no funcionan y no son repetibles porque tenemos que tener esa capacidad de autoanálisis y de observación de uno mismo. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Cuando yo me empiezo a escuchar y me empiezo a dar cuenta de por qué hago, pienso, etcétera, pues cambia absolutamente todo. Me doy cuenta que soy parte solamente de una, digamos, de un efecto de algo. Soy reactivo en lugar de ser analítico, intuitivo, sino simplemente eh, solamente reacciono, no estoy pensando en realidad, no estoy pensando. Cuando ya descubres esa parte, te sorprendes de ti, te empiezas a reír de ti misma o de ti mismo. De verdad, es algo interesante lo que empieza a pasar y te empieza a dar risa muchas cosas de las que piensas y dices, ¿por qué estoy pensando esto? Y te empiezas a reír, pero esa risa es de que te estás dando cuenta. Y en cuanto más empiezas a observarte y ver lo que estás pensando, la magia es, o el milagro es, que empieza a desaparecer, porque algo que se empieza a observar, solo con observarlo, olvídate de pensarlo, solo con observarlo empieza a cambiar. ¿Les suena esto a lo que es la teoría cuántica? Pues fíjense, nada más con eso les digo todo. Bien, continuando con la lección, dice, para mí su filosofía e intención superan todos los métodos de aprendidos. Ahora mi deseo de dominar el curso se ha intensificado hasta el punto que se ha convertido en una prioridad en mi vida y en mi trabajo. El curso nos dice que aprendamos enseñando lo que queremos aprender. Aunque confío y espero que este libro sea de gran utilidad a lo escrito para seguir aprendiendo y profundizar en mi propia comprensión de un curso de milagros. Dice, en las páginas que iremos viendo a continuación, compartiré muchas anécdotas verídicas sobre las formas en que un curso de milagros ha afectado profundamente mi vida y la de otras personas. Aunque algunos estudiantes lo han calificado de demasiado extraterrenal, mi experiencia personal es que llega justo a la esencia de lo que es la vida en la tierra. A veces alcanza incluso los lugares más oscuros del sufrimiento de los mortales y nos transforma justo donde nos encontramos ahora, aunque sea en medio de nuestra abismal fragilidad humana. Tanto si estás soportando un terrible sufrimiento como si todo te va bien en la vida y quienes que y a quienes le vayan aún mejor. Espero que este libro te inspire a pesar de su siguiente nivel de curación y despertar. Los hechos que narro de mi historia quizás sean únicos, pero en la esencia todos los
hemos perdido alguna vez y todos estamos buscando el camino de vuelta a casa. No es una casualidad que un curso de milagros haya llegado a tu conciencia en este momento. Tanto si tienes intención de estudiar a fondo el curso, como si solo vas a echarle un vistazo a algún concepto útil o simplemente escuchas el título Un curso de milagros y empiezas a considerar la posibilidad de que los milagros existen y que tal vez tú consigas uno o más. Hay una razón por la que el curso y tú os habéis encontrado. Ahora descubramos cuál es. Ahora descubramos cuál es. Y cada uno tiene que descubrir qué es lo que es. Entonces el autor dice, ¿cómo sacar el mayor provecho de este libro? Dice, cuando cito un curso de milagros, me estoy refiriendo a la edición conocida como la única edición completa, publicada por la Fundación for Inner Peace. Esta edición incluye un sistema de numeración del texto que permite a los estudiantes localizar los pasajes en este libro. He utilizado para que abreviar el siguiente sistema: T para texto, L para libro de ejercicios, M para manual del maestro y C para clarificación de términos. Los números que siguen a cada cita se refieren a la selección, párrafo, frase, donde ésta se ha extraído. Aquí tienes un ejemplo de cómo usar el sistema de referencias. Entonces el autor utilizó este sistema de referencias simplemente para que la gente pueda citar o ver en el libro directamente desde la fuente cómo ir a buscarlo en tu libro y leer esa parte ya completa, si es que es tu interés. Si no, pues simplemente el autor como referencia lo está colocando y está diciendo cómo es que, de dónde está él compartiendo la información del libro. Entonces, la referencia aquí están y obviamente pues lo hace de una manera fácil y simple para poder entender cómo funciona sobre todo cómo puedes accesar a la información cuando tú estás leyendo el libro del autor. Bien, dice, como habrás advertido, me refiero al curso de varias formas. Un curso de milagros por su acrónimo UCDM o simplemente como el curso. Este libro se compone de dos partes. La parte principal aclara los principios del curso y cómo utilizarlos para conseguir paz interior y sanación. Y esa es la finalidad del curso. Es recordar. Ahora, quiero aclararlo aquí muy fácilmente. La gente busca paz, pero la paz no la vas a encontrar fuera de ti. La paz está dentro de ti. Pero para tener paz, ¿qué requiero hacer? Eliminar todo aquello que me la quita, que no deja que fluya o que la paz fluya en mí. No es que tú tengas que agarrarla de afuera e incorporarla a ti. La paz, tú eres paz. Pero al final de cuentas hay algo que te la quita. Entonces el curso paso a paso te va diciendo qué es lo que te está quitando la paz en ti. Y también la sanación. Hoy en día se reconoce que a través de la epigenética, a través de la neurociencia, a través de la cuántica y muchas otras cosas que se han ya experimentado en laboratorios y que han ocurrido casi milagros porque los he visto, buscamos de alguna manera que la sanación venga de afuera hacia adentro, que haya algo allá afuera de mí que me permita sanarme. Si me duele esto, es porque me voy a tomar esto otro para que me sane. Y en realidad, descubierto por la biología genetista, que el cuerpo, y sobre todo por la epigenética, el cuerpo tiende a autocurarse por sí mismo. Pero hay algo que no le permite curarse o que no le permite sanarse. Entonces, cuando hay algo que no te permite sanarse, entonces lo que hay que hacer es eliminarlo.
Puede ser desde un pensamiento o una emoción constante, un estado de emoción que lo llevas por mucho tiempo, como una ansiedad, como una desilusión, como un fracaso, etcétera. Cualquier tipo de emoción que te ha llevado a estar en un estado. Y cuando decimos en un estado es que llevas mucho tiempo. Puede ser que solo sea en un momento, o sea, situaciones momentáneas, un enojo momentáneo que te dura 5, 10, 15 minutos y se te pasa, hace respiración y listo, ya se me pasó, perfecto. Entonces, ese no es un estado, ese simplemente es un momento. Pero hay gente que vive molesto, enojado por periodos largos, constantes, no sé, pueden ser hasta por días, semanas, meses y años, o toda su vida, frustrado toda su vida. Y es así. Entonces, pero hay algo que debo de hacer para poder que mi paz se, se salga y fluya de mí, pues requiero eliminar todo aquello que no me permite, ¿no? No me da la oportunidad de conservar la paz que ya está en mí. Y posteriormente, pues bueno, la sanación, habíamos dicho, y de hecho, este es un punto aclaratorio de que nada puede sanarte, nada, porque no hay nada, ni un medicamento, un alimento, y esto obviamente para muchos va a decir, ¿cómo? Entonces no me puedes sanar. No, nada te puede sanar, no hay nada, no hay nada, el cuerpo se autosana. Los alimentos que tú consumes, los alimentos, las medicinas, todas las plantas, hierbas, todo lo que tú consumes, hasta la propia agua, hacen una función. O desinflaman, o desinfectan, o eliminan, o reducen, o metabolizan, hacen una función. Y entonces esa función, cuando hacen su función, entonces el cuerpo ya puede solucionar lo que realmente le estaba afectando. Pero tú tienes que quitarle todo eso. Por eso es que nada sana, el cuerpo se autosana a sí mismo. Es un concepto que cuesta trabajo entenderlo porque estamos acostumbrados a que todo en la vida debe de sanarnos, que venga de afuera, y no es así. Entonces, eliminamos todo aquello que no permite que el cuerpo se autocure o se autosane. Espero que se pueda entender muy bien esto. Claro, es una clase de nutrición y salud muy avanzada, pero a final de cuentas se debe de entender ese concepto de que nada, nada, aunque te digan, no, esto te va a curar, mentira, eso va a hacer un efecto en ti, o te va a desinflamar, quitar, etcétera, o desintoxicar, y eso, al momento que eso suceda, el cuerpo ya tiene opción de autocurarse. Pero bueno, ya lo veré antes de desviarme más de este tema. Perfecto. Entonces, continúa el autor, dice, la segunda parte está compuesta por una serie de respuestas a las preguntas más frecuentes sobre elementos y aplicaciones específicas del curso. En vez de presentar secuentalmente las dos secciones, he intercalado los elementos de la segunda sección a lo largo del libro. Por lo siguiente, irás encontrando una pregunta y una respuesta a cada 2 o 3 capítulos de la parte principal de la obra. Los capítulos están ordenados de manera que primero se explican los elementos más básicos del curso y luego se va progresando hacia conceptos más avanzados y sutilezas que los lectores que realmente desean dominar las enseñanzas y las enseñanzas empezarán a explorar. Puedes leer este libro antes de estudiar el curso o bien al mismo tiempo, y aunque nunca lo estudies, una de las enseñanzas más importantes de un curso de Milagros es que debes seguir lo que te dicta tu guía interior. De modo que si permites que tu estudio esté supervisado por tu intuición, estarás poniendo en práctica el curso, de manera que lo estás aprendiendo. No necesitas de un maestro. Puedes enseñar el curso cuando tú estés lista y preparada. O sea, siempre lo he dicho, no hay una forma, no hay, no hay un método, un sistema, una guía,
simplemente es la experiencia de cada quien como lo muestra. Entonces yo he tenido mi oportunidad de comprenderlo con 23 lecciones que yo comparto casi siempre en el curso. Voy desde lo básico hasta lo avanzado, y muchas veces lo vuelvo a repetir otra vez el curso porque nuevamente. Y después vamos viendo lecciones, dándole respuestas a las lecciones, porque a veces pues se tienen que dar ejemplos, comprensión, un poquito más, y no es que sea algo nuevo, no, es simplemente una expresión diferente. Todo ya está dicho, ya no hay nada bajo el sol, ya está todo dicho en el planeta, ya se ha repetido por cientos de años, por grandes autores, grandes novelistas, eh, uf, grandes filósofos, pensadores, etcétera. Ya todo está ahí, pero lo que cambia es la expresión. Hay personas que le entienden más a una persona, aunque están diciendo lo mismo, pero le entienden más a una persona que a otra, porque hay formas de expresión distintas. Y esto de la expresión es el compartir experiencias, pero también ejemplos de sus propias experiencias que han vivido. Y es cuando dices, ahora entiendo a lo que se refiere a esto. Claro. Entonces cada persona se va adaptando a ello. Eso no significa que debas de depender de esa persona. Tú tienes que ir avanzando, continuando. Y si hay dudas, simplemente tienes dos opciones. ¿Quieres el camino rápido y lo consultas con alguien que va avanzado en el curso, o posteriormente pues lo dejas al Espíritu Santo o a que la respuesta se te muestre tal y como es? Eso cada quien va, como dice aquí, de acuerdo a tu intuición personal y cómo te sientes, lo vas a ir fomentando. Entonces dice, continúo, dice, cuando al lenguaje en apariencia religioso o cristiano de un curso de milagros, quiero dejar claro que el curso es totalmente confesional, no es cristiano ni de ninguna otra religión. Su mensaje es universal, apto para aquellos que profesen cualquier religión y no profesen ninguna. Por desgracia, hay muchas personas que han tenido malas experiencias con la religión, y cualquier cosa que se les recuerde actúa como elemento disuasorio. Un curso de milagros no pretende recordarte ese sufrimiento, sino que te liberes de él. En todos los casos, por ejemplo, hemos hablado de la crucifixión, que muchas religiones se concentran más en la crucifixión y la repiten, y ya hay cursos y talleres y religiones donde dice lo importante es la resurrección, como dice el curso. Olvídate de la crucifixión. ¿Por qué te vas al sufrimiento? Sino lo que salió del sufrimiento es lo que realmente enriquece la acción. Entonces, por eso a tanta gente le encanta el morbo, lo que pasó, lo que sucede, cómo la golpeó, cómo esto, y lo podemos ver en redes sociales. No tengo que ir muy lejos, lo tienes que ver en redes sociales. Llama más la atención el, cuando hay conflictos que cuando hay respuestas de una manera diferente. Y digo, no quiere decir que todos los casos sean igual, no, pero la mayoría, en un porcentaje elevado, siempre es más, ese es el morbo, es lo que, lo que sucede, como decimos, se dice en México, ¿no? Andar de metiche, eso es lo bonito, eso es lo padre. Y bueno, asimismo, si la palabra de Dios tiene una connotación negativa para ti, sustitúyela por cualquier otra con la que te sientas más cómodo. Y yo también se los he dicho en la clase. Si no quieres decir Espíritu Santo, di tu ser interior, mi fuerza interior, lo que tú quieras. Y si también quieres llamarle Dios, quieres hablar del ser infinito, del ser universal, como tú lo quieras llamar. Aquí no hay una forma específica, y yo siempre lo digo en el curso, se utilizan esos términos. El curso lo utiliza porque es la forma más fácil de que la mente lo pueda relacionar. Oh, Dios, ok, ya sabemos, todopoderoso, etcétera, etcétera. Está ligada la información a eso, el significado de ello. Pero sin embargo,
quienes ya han avanzado, quienes ya han tenido, que le pueden llamar como tú quieras. Aquí no hay un celo, aquí no hay algo, ay, si se molesta, aquí no hay nadie se puede molestar por nada. Estás en un curso de milagros, estás eliminando todo aquello que no te permite estar en paz. Y cuando tú le das tanto poder a un significado de las cosas y no te quieres salir de ello porque entonces te vas a sentir mal, esa es una liberación. Nadie debe sentirse mal por la forma en cómo lo percibes o con la forma en cómo lo ves. ¿Por qué? Si esa es la libertad que yo tengo. Yo soy responsable de cómo quiero verlo todo. Tú eres responsable, pero tampoco se vale de como yo lo quiero ver. Yo también quiero que tú lo veas de esa manera, ¿no? Y ahí están las grandes discusiones que se dan a nivel desde política hasta donde tú quieras. Aplica para todo. No hay nadie, trabajo, hijos, familia, todo, porque cada quien ve las cosas de la manera en como quiere verlas. Entonces ahora pónganse de acuerdo. Pues sí, ¿qué va a pasar? Un caos, un completamente caos. O ahora ya le llaman entropía, ¿no? Todo un desorden y lo que hay que hacer es ordenar. Bien, continuamos. Dice, tú lo puedes llamar como tú quieras. Puede ser poder superior, fuente de energía, mente universal, fuerza vital, lo que es, o cualquier otro término también puede funcionar. No importa, puedes llamar cualquier otro. La doctora Helen Schumann, que fue la escribiente del curso, se consideraba atea. Así que si el poder superior decidió elegir y elevar a Helen con aquel momento de su vida, no cabe duda que puede hacer lo mismo cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos en este momento. No te bloquees con la terminología, por el contrario, te invito a que vayas a la esencia de las enseñanzas. Muy bien, vamos allá. Entonces es importante concentrarse en lo que se está enseñando. Y ya empezamos, ahora sí, con lo que es el autor, su percepción, en su idea, cómo él lo percibe, y de acuerdo a sus 35 años de enseñanza, que ha sido para él un curso de milagros. Entonces, dice él, ¿qué es un curso de milagros? Un curso de milagros es un sistema de estudio autodidacta de despertar espiritual que enseña el camino hacia la paz interior y la curación a través del poder del amor y el perdón. El curso se compone de 3 volúmenes: texto, libro de ejercicios, manual para el maestro, que están incluidos en un solo libro. Un curso de milagros se puede comprar en papel, en formato electrónico, grandes librerías por internet y los centros que comparten sus enseñanzas. El texto expone enseñanzas universales que nos conducen a encontrar el sentido, la curación y el bienestar de la vida. Los temas tratan sobre la importancia de elegir el amor en lugar del miedo, nuestra naturaleza eterna como expresión de lo divino, nuestra relación benevolente con Dios, nuestra inocencia inmutable y el poder de nuestra mente distinguir entre la verdad y la ilusión, transformar relaciones especiales en relaciones sagradas y retirar la autoridad que hemos adjudicado a fuentes externas. El texto explica por qué sufrimos y cómo curarnos. Este es un resumen increíble, ¿no? Porque en realidad eso es lo que las primeras partes podemos entenderlo. Primero vamos a ver lo que se llama la palabra el sentido. La mayoría de nosotros perdemos sentido a la vida, sentido hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducimos, qué vamos a hacer, cómo lo voy a hacer, qué va a pasar conmigo, y etcétera. Entonces es una forma en que a veces estamos como extraviados. ¿Qué sentido tiene? Y el sentido, pues obviamente cada uno le va dando el sentido a la vida que uno quiere darle, y es válido.
Aquí no está permitido que no sea así. Y el curso no te dice, no, no lo hagas así. No, tienes que tener un sentido. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia un desarrollo personal, espiritual? ¿Hacia un desarrollo profesional, económico? ¿Hacia donde tú quieras irlo? No, no estás obligado simplemente a no hacerlo o que tiene que ser. El curso tampoco está peleado con ello. Tú puedes elegir los objetivos, no hay problema. Y no hay ninguno que sea menos o más que otro. Y no es malo pensar en hacerte millonario. Para nada, para nada. Si ese es el sentido, entonces imagínate que tienes que eliminar todo aquello que no te permite llegar ahí, porque hay algo que no te permite. Si ese es uno de tus casos, porque la mayoría quiere, quiero hacerme de mucha fortuna, dependiendo, cada quien tiene su propio sentido y está bien, y puedes dárselo. Y si aún no lo encuentras, es porque aún tienes miedo, que esta es la segunda de lo que el curso nos empieza a decir, que la mayoría de nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo desde estudiar el curso, tenemos miedo desde enfrentarnos a nosotros mismos, porque es más fácil huir que quedarse a ver en realidad, a encontrarme a mí. Es más fácil culpar a otros que en realidad decir soy responsable de ciertas situaciones y que lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En lo que el autor va también poniendo su propia experiencia, pero hay muchos ejemplos que podemos ir haciéndolo. Entonces, esto de la responsabilidad es un término que no lo han explicado, pero la responsabilidad no es hacer, no es si hago esto, si hago el otro, soy responsable, no. La responsabilidad es la forma en cómo estoy viendo las cosas. Y un ejemplo claro y que me encanta porque el esposo siempre deja tirada la toalla o tu pareja o los hijos dejan tirada la toalla y tú obviamente por el hecho de que a ti no te gusta ver la toalla tirada, eh, empiezas a sentirte fatal porque dices, carajo, no la pueden recoger, ¿por qué no la ponen en su lugar? Entonces, tú quieres hacer responsable a la familia de que ellos coloquen la toalla, pero a final de cuentas, lo único que eres responsable es de cómo te sientes al ver la toalla ahí. Porque en tu definición, en tu percepción, en tu forma de ver, es que la toalla debe estar colgada. Y ese es simplemente lo que tú quieres que empiece a suceder. Pero recuerda que nosotros no podemos cambiar a las personas. No hay. Recuerda que ni el amor de una madre, ni el amor de una pareja, no lo va a cambiar. Aunque tú digas, sí, es que mi amor lo va a cambiar. No, no lo hay. Cada cabeza es un mundo y es un individuo que piensa, ve, percibe, siente de una manera diferente a como tú estás viendo. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo soy responsable de lo que siento al ver la toalla ahí. Y entonces, ¿qué prefiero? ¿Sentirme fatal todo el día? Porque si yo recojo la toalla y me tardé un minuto en colgarla yo me estoy haciendo responsable de mí por lo que yo siento, por lo que estoy percibiendo, no por lo de la toalla. Entonces le estoy dando un sentido a ciertas cosas que no tienen ni siquiera que ver. Entonces hay gente que como la toalla no se pone ahí, empiezan a molestarse con los hijos y con la pareja y de una manera que están esperando cuándo vengarse para poder reclamarlo. Y puede pasar todo el día, porque en la mañana lo primero que al levantarte encontraste las toallas ahí porque los hijos se fueron a la escuela y dejaron todo tirado. Y la toalla principalmente que es para ti es importante porque las lavas, las cuidas y bla, bla, bla. Y ellos pareciera que no les importa mi trabajo o lo que yo hice y les vale un cacahuate. Entonces, todo eso que tú sientes, todas esas frustraciones, todo porque las cosas no se dan, pues tú eres responsable porque tú eres la que lo está sintiendo. Ellos no perciben ellos no lo ven, pero tú lo estás viendo. Entonces, lo único que puedo hacerme responsable es de cómo estoy viendo yo las cosas, de mis emociones, de lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Levantar la toalla y colgarla y hacerme responsable de lo que siento y no acabar
empezar un día sintiéndome mal, emocional, psicológicamente. La cuelgo y me hice responsable de mí, de lo que yo siento. A mí me importo yo, porque ellos no los voy a cambiar, pero yo sí, a final de cuentas. La cuelgo y me siento bien conmigo porque la colgué y continúo. Ahora, dar este paso tan significativo, dar este pequeño paso que cualquiera diría, no, pero es que tienen que entender. Y habría gente que quisiera luchar para que eso no sucediera. Y yo estoy hablando de una cosa, un ejemplo tan simple. Ahora imagínate ejemplos más complejos. Ahora imagínate situaciones eh, eh, más de control. Pues es obvio que el mundo, por eso está, dice el mismo curso, en un estado de locura, en un estado en donde realmente entras en conflicto y dice uno, y bueno, ¿y ahora cómo soluciono esto? Entonces queremos ir cambiando a la gente en el mundo, dándole vueltas y queremos y queremos y queremos, pero no nos damos cuenta de lo que en realidad somos responsables en la forma de cómo estamos viendo todo esto. Y bueno, lo estaremos hablando en una siguiente charla que continuaremos a partir de esta lección y compartiendo la información de este libro. Así que nos escuchamos pronto. Hasta luego.